Entonces, bienvenidos a la sesión de Fetch API. Toca que hacer la introducción nuevamente, para que no queden perdidos con este video. Como les comentaba, Fetch API es una librería nativa de JavaScript que se utiliza específicamente para hacer peticiones, solicitudes al servidor. La idea es que Fetch API trabaja bajo el concepto de asincronía, o sea, todo el tema ese de promesas y todo eso que tiene lo principal de aplicarlo en los proyectos con peticiones. Tenemos unas características importantes, pero más importante que esas características son los diferentes métodos que nosotros podemos trabajar al momento de tener o usar peticiones. El primer método es el método GET. El método GET se utiliza específicamente para poder obtener información del servidor o de la base de datos que tengamos montada. ¿Qué significa obtener? Quiere decir que yo necesito que me liste todos los usuarios, los libros, los héroes de mi base de datos, entonces necesito utilizar un GET. El GET se puede utilizar para obtener un elemento específico o poder obtener todos los elementos de una base de datos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo sería el uso o el llamado de este señor. Fetch HTTPS, cuando nosotros encontremos ese HTTPS, significa que se está haciendo una solicitud a un servidor que tiene certificado SSL, es decir, tiene un socket seguro. Es decir, que está habilitado para transacciones comerciales, para poder hacer transacciones a nivel de compras con tarjeta, etcétera. Es decir, que la información va a estar cifrada, ya sea que hagamos ventas o comercio electrónico o no. Tenemos el método POST, que se utiliza específicamente para enviar información. Es decir, que si yo quiero crear un nuevo elemento en mi base de datos, pues lo hago a través del método POST. Básicamente, el método POST me exige que yo tenga especificado un encabezado y tengo que especificar el método que voy a utilizar, fetch. Como lo vemos en el ejemplo, tenemos la petición, tenemos el atributo del método, tenemos el atributo del encabezado y tenemos el body. El body hace referencia al cuerpo que yo le voy a enviar, es decir, la información que voy a enviar a mi base de datos, ¿ok? Tenemos el método put y el método patch. Los dos elementos se utilizan para hacer actualización en la base de datos. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Put me permite hacer actualización de todos los elementos que se encuentran en la base de datos o en la tabla de la base de datos. Mientras que patch se utiliza para hacer actualización parcial de la información. Quiere decir que si yo envío toda la información, él solamente me va a actualizar esos elementos específicos. Ejemplo, si yo tengo una tabla de clientes, tengo nombre, apellidos, edad y correo electrónico, y solamente me interesa modificar el correo electrónico, pues usaría patch, porque el resto no me interesa. Si utilizo put, pues tendría que enviarle nuevamente a la solicitud todo el objeto con toda la información, es decir, con el nombre, apellidos, teléfono y el nuevo dato del correo. Digamos que enviar todo no está mal, pero entre menos datos enviemos, pues vamos a mantener un poco más de consistencia en la data. Igual podemos usar tanto put como patch. La diferencia es que put, ya saben, tenemos que enviar el objeto completo. Tenemos el método delete. El método delete lo vamos a utilizar específicamente cuando necesito o cuando vaya a eliminar información, ¿ok?
información. Estos dos métodos, pues muy poco se utilizan en lo que vamos a trabajar acá. El GET se utiliza para solicitar la información de los encabezados, es decir, yo necesito tener qué fue lo que se procesó, cómo se procesó, cuáles son los estados de procesamiento, cuáles son esos mensajes de error que se pudieron haber cometido con la petición. Pero nosotros no vamos a utilizar en este momento el encabezado GET. Option, solicité información sobre cuáles son los métodos que están permitidos en un momento dado en un backend, en un endpoint. Es decir, para no cometer errores de enviar un método que no se aplique. ¿Cómo así? Normalmente en los endpoints o en las URLs de consulta no se habilita el método get. Entonces, si yo trato de hacer un get y no existe, pues me va a reportar de que ese método no está permitido para la consulta. Entonces, antes de que suceda eso, pues yo puedo solicitar con option que me haga, por favor, la devolución de esos elementos. ¿Listos? Bien. Bueno, aquí hay un resumen de esos elementos. ¿Listo? JSON Server. Así de rápido. JSON Server, básicamente, es una herramienta que nos va a facilitar a nosotros el proceso de tener un API sin saber absolutamente nada de backend. O sea, no vamos a necesitar saber ni de C#, ni de Node.js, ni de Express, nada. Es una librería que nos permite trabajar con archivos JSON. Pero a diferencia de ese uso de JSON, pues vamos a poder hacer inserciones, ediciones, eliminaciones e incluso buscar información que se encuentre dentro de ese archivo. ¿Cómo funciona esta cosa? Vamos a ver. Realmente es muy sencillo, es muy fácil. Lo primero que debemos tener en cuenta es que un archivo JSON es un objeto de JavaScript, ¿ok? Que nos va a permitir almacenar información. Nosotros vamos a notar que un archivo JSON está compuesto de una clave y un valor. Ustedes ya saben que a nivel de JavaScript estamos hablando de los objetos literales, ¿ok? Ventajas de utilizar JSON Server: simplicidad, flexibilidad, persistencia local, y es ideal para trabajar en el frontend. Quiere decir que no necesariamente tengo que esperar que el señor de back termine el backend para nosotros montar el front. Entonces podemos simular un backend con datos que ya se tengan previstos que el señor del backend me va a retornar al momento de hacer una operación y poder ir construyendo el front y ya tener, digamos, un prototipo de mi aplicación. Básicamente, este señor es muy usado para hacer prototipos y mostrarle al cliente cómo va quedando su aplicación. No piensen que JSON Server va a reemplazar un backend. No, señores, eso es falso. JSON Server me soporta unos tipos de datos. ¿Qué tipos de datos me soporta? String, numbers, booleanos, nulos, arreglos y objetos. Dentro de los objetos nos vamos a encontrar con JSON Objects. Dentro de los arreglos nos vamos a encontrar con Array JSON. ¿Okay? Aquí tenemos un resumen, es donde vemos ejemplos
de cuáles son los tipos de datos. Bueno, aquí hay unas características principales que tenemos con JSON Server y una de las más importantes que a ustedes les favorece, fácil y rápido de configurar. ¿Ok? Fácil y rápido. Ahora sí, vamos a instalar y configurar JSON Server. Vamos a mirar si ustedes en el sistema operativo que tienen acá se los deja trabajar. Yo creería que sí, eso espero. Entonces, por favor, lo primero que van a hacer en sus máquinas y vamos a escoger por acá a una persona llamada Ivana para que Ivana me haga el favor y me comparta su pantalla y poder visualizar lo que va a hacer, a ver si está funcionando, ¿ok? Entonces, Ivana, por favor, lo primero que vamos a verificar es qué versión Node.js, el npm tenemos. Para eso utilizamos el comando npm versión. Entonces, eso significa que el computador de Ivana tiene configurado el gestor de paquetes de Node.js. Ahora, lo que va a hacer Ivana es a instalar JSON Server. Para instalar JSON Server, ejecutamos el comando que tenemos en pantalla. Y es importante que coloquemos el parámetro de la G. Ese parámetro de la G me permite indicar que la instalación será a nivel global. Quiere decir que voy a poder acceder al server desde cualquier punto del sistema operativo. Entonces, por favor, vamos a darle Enter. Y ahí vamos a hacer un momento a que se realice la instalación. En este momento, me indica que se hizo la instalación de un paquete. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ivana, muy gentilmente, se va a crear una carpeta que se va a llamar Agenda, por favor. Agenda. Dame un segundito, Ivana. Un momentico. Listo. Entonces, Ivana va a tener que construir un archivo JSON. Pero es muy importante que primero acceda a la carpeta. Y va a crear un archivo cuyo nombre, y es obligatorio, por favor, es importante que esto lo respeten. Si crean el archivo con otro nombre, no les va a funcionar seguramente. A no ser que ustedes modifiquen en la configuración de inicio del servidor un nombre específico de archivo JSON. Entonces va a crear un archivo que se llama db.json. Ahora, por favor, vas a editarlo. Nano db.json. O fácilmente, Ivana, abre Visual Studio Code. Por favor, desde ahí. Code, no, desde esa carpeta.
Entonces, por favor, vamos a editar ese archivo. Vamos a editar ese archivo que usted acaba de crear. Ábralo, Ivana, dale doble clic, por favor. Entonces, vas a iniciar escribiendo la estructura principal, que es un Object JSON. No. ¿Cuál es el símbolo que se utiliza para crear un Object JSON? A llaves. ¿Y para qué ese object te dije que lo crearas? Creo que no. Ahora, voy a necesitar definir cuáles son los elementos que van a pertenecer a mi base de datos. Cada conjunto de arrays es como si yo tuviera una tabla en mi base de datos. Entonces, por favor, Ivana, vas a crear un nuevo atributo cuyo valor va a ser un array JSON. Y esa llave o esa clave que va a tener ese atributo se va a llamar contactos, contact. Señora, créese un array JSON cuya clave va a ser el nombre de contacto, pero haga uso de sus habilidades lingüísticas y colóquelo en inglés. Contact. Un array JSON, Ivana. Y si usted mira en el documento, los array JSON van dentro de el object JSON. Ojo que todo esto lo tienen que ensamblar para el día del proyecto. Van a tener que crear la base de datos de la estructura de que yo les voy a pedir. Ivana, recuerden que todo valor en el object JSON contiene un par de valores, llave y valor. Te estoy diciendo que por favor me crees un array JSON cuya clave va a ser contact. Chicos, ojo que todo esto que les estoy pidiendo, esto ya debe ser transparente para ustedes porque eso lo vimos en Python, lo vimos en JavaScript. Y esto no se repite. O sea, esos temas. Ivana, ¿esa estructura está bien? Ivana, te estoy pidiendo un array JSON dentro del object JSON. Por favor, nadie me está escribiendo nada, no entiendo por qué están escribiendo por allá, están codificando, no les he dado el tiempo, después están perdidos y cuando estén perdidos, el profesor se va a perder.
Ustedes deben estar pendientes de lo que está haciendo Ivana. Ivana, eso es un array JSON. ¿Cómo se define un array JSON, Ivana? Ivana, ahora abra la terminal de Visual Studio Code, por favor. Ahora vamos a ejecutar un comando específico para poder arrancar el servidor. Entonces, por favor, vas a arrancar el servidor con el comando que dice JSON-server, ahí está en la documentación. Menos watch db.json. Entonces, ¿qué vamos a notar cuando se ejecuta ese servidor? Lo primero que debemos notar es que se levanta un servidor temporal, el cual nos va a dar los endpoints que tenemos nosotros disponibles para poder trabajar. Uno de esos endpoints me dice HTTP localhost 2.3000, ¿ok? Y dice contact. Eso quiere decir que ya tengo mi primer endpoint para poder hacer peticiones de datos. Ivana, por favor, búsquese un programa que se llama Insomnia o Postman. Lo- no, o sea, es que tengo dos versiones. Ahorita le paso la mía. No, ya es que, oye, te lo paso se lo paso a su WhatsApp, el Markdown. Igual las imágenes están asociadas al servidor, o sea, ya no, 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 ahí lo dejé, no, me toca es pasarlo a inglés. Mm, Hágale, ahora se lo paso, profe. Ivana, váyase a las aplicaciones, no necesito que instale nada, Ivana, ustedes no pueden instalar. Insomnia debe estar instalado o Postman debe estar instalado. Vaya a la gestión de aplicaciones. Por favor, necesito que me pongan cuidado porque eso no lo vuelvo a explicar. Y si quedan perdidos, toca que y se encuentren. Insomnia es una aplicación que me va a permitir realizar peticiones HTTP a un endpoint y a un servidor específico. Entonces, Ivana, ahí en el centro de la pantalla hay un botón que dice nueva colección, New Collection. Colóquele un nombre que se llame agenda. El nombre de la colección, ustedes le pueden dar el nombre que quieran. Ahora, tenemos la colección y lo que voy a empezar es a hacer peticiones HTTP. Entonces, Ivana, por favor, vamos a comenzar creando nuestra primer petición HTTP que me va a permitir consultar la información que está almacenada en ese archivo JSON en mis contactos. Entonces, para crear una nueva colección, por favor, ahí dice, hay un botoncito, un circulito, dice más al lado izquierdo, en el panel izquierdo. No, ahí, ese. Y ahí tenemos varias opciones. Nosotros podemos organizar las peticiones
para no revolver. Entonces vamos a crear un nuevo folder. Y vamos a crear un folder para almacenar las peticiones para mi tabla de contactos. Esto se hace igual en el backend. Entonces, crea ahí una tabla, una carpeta, por favor, para contactos. Ahora, Ivana, ahí en la flechita, dele clic. Vamos a crear la primer petición. Por favor, dele en la petición. Request. Insomnia me va a mostrar en la parte superior un espacio para introducir la URL. En esa URL, Ivana va a tener que escribir la URL del endpoint que me regaló JSON Server. Entonces, ¿cuál fue la dirección que me regaló JSON Server, Ivana? Ajá. Dele control C y verá. Esto lo canceló. Gracias. Tiene que volverlo a arrancar. Para usted evitar el control C y no le siga haciendo caso a sus compañeros, oprima control shift C. Muchas gracias a los compañeros que le hicieron cancelar el servidor. Tus indicaciones son muy precisas. Ivana, http://localhost 2.3031, ¿qué es? ¿O 3001? 3000. Dos puntos es el puerto sobre el cual vamos a consultar. 3000/contact. Escriba bien contact, Ivana. Entonces, Ivana le va a dar clic en el botón moradito que dice enviar. El servidor me responde 200. Significa que la petición se hizo de forma correcta. Pero me bota unos paréntesis cuadrados. ¿Qué significa? Que en la tabla de contactos no hay absolutamente nada. Ivana, por favor, va a crear otra petición. Dele duplicar, Ivana. Colóquele un nombre. Coloque salvar o save o post contact para indicar que va a ser un proceso de post. Bueno, déjelo salvar. Ivana, vas a notar que donde estás colocando la URL aparece un get con una flechita. Por favor, le da clic en la flechita. Ahí van a aparecer los diferentes métodos HTTP. Entonces, como vamos a crear un nuevo registro, vas a seleccionar post. Y como yo necesito enviar en el cuerpo de mi petición la información que quiero guardar, tengo que indicarle al Insomnia que voy a mandar ese cuerpo. ¿Y cómo lo hago? Ahí hay una opción que dice body, dele clic por favor, y le voy a especificar JSON. Es decir, que la información que voy a enviar, la voy a enviar a través de un objeto de tipo JSON. Entonces, por favor, vas a enviar un objeto JSON que va a tener nombre, apellido, correo electrónico y teléfono. Entonces, Ivana, note que Insomnia le está dando un error en el número de teléfono. Entonces, ese número telefónico es porque usted tiene un punto y coma y no entiendo por qué, si es coma. Ivana, entonces,
por favor le da clic en enviar. Le botó un mensaje. Por favor, omitan aplausos, felicitaciones y grados. Eso lo dejamos para dentro de 6 meses cuando se gradúen. Gracias. Tenemos entonces que el servidor me va a retornar una respuesta donde me retorna un ID. Ese ID lo genera JSON Server de forma automática. Si yo necesito pasar un ID, se lo debo especificar. Ivana, por favor, váyase a Visual Studio Code y van a notar que el archivo JSON ya contiene información. ¿Señor? Sí, claro. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona JSON Server y cómo podemos hacer una petición a ese JSON Server, a ese servidor, y cómo podemos manipular los datos. ¿Ok? Entonces, ustedes van a crear, ahí hay un ejercicio de un taller, y van a hacer esa práctica que está en ese taller. Tienen 15 jóvenes. Entonces, vamos a comenzar acá. Vamos a revisar de una manera bastante rápida cómo podemos nosotros hacer peticiones desde JavaScript y de esta manera poder tener un formulario, poder tener una entrada de datos y poder enviarle información. Acá nos vamos a encontrar con un pequeño ejemplo en el cual tenemos una petición fetch, donde esa petición fetch la hacemos a la buena URL. En este caso le estoy diciendo que por favor necesito que vaya y busque en esta URL y me traiga los posts o las publicaciones, pero necesito que me traiga la número 1. Como esto es basado en promesas, viene la palabrita reservada, then. ¿Ok? Luego viene una función tipo flecha en la cual voy a preguntarle a este señor si la respuesta que me devuelve el servidor es diferente a OK, o sea, a 200. Entonces le voy a decir error HTTP o HTTP error. Y al final, pues voy a tener acá en la variable response el status. ¿Ok? En caso que este señor se resuelva correctamente y que no exista ningún error en la petición, le voy a decir que me retorne response.json. Es decir, me trae la información del JSON. Luego pasa de acá para acá, donde le voy a decir, claro, con mucho gusto, como ya se resolvió este señor y este señor me devuelve algo, le voy a decir que data va a contener la información que me retorna response. Y luego le digo acá datos obtenidos, coma, data. Por último tenemos un catch, error, donde le voy a indicar al usuario que la solicitud ha fallado. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, vemos que es muy sencillo crear una petición fetch o una solicitud fetch desde JavaScript. Nosotros podemos configurar nuestras peticiones. En este caso, un post. Fijémonos acá, tenemos esta información. Vamos a mirar si yo tengo acá, déjenme un momento. Voy a ejecutar esta cosa.
PowerShell. Ah, creo que yo ya lo tenía instalado. Si no se instalará. Listo. Dale la E. Ver por acá. En este caso, yo ya tengo acá pegada la información de unas categorías. Tengo los productos. Si ejecuto mi servicio, vemos que para la ejecución del servicio utilizo este comando. Como vemos, tengo dos endpoints funcionando. Bueno, entonces, jóvenes, como vemos, tengo dos peticiones. Una recomendación que les voy a dar y es nunca tengan el servidor, el JSON server corriendo en la misma aplicación donde estén haciendo su front, que no les va a funcionar. Es una recomendación que les doy. Entonces, para esto, voy a abrirme por acá una nueva ventana, simplemente para probar. Es JSON, ¿no? JS. Entonces, miremos acá, por favor. Según lo que estamos revisando, tengo una petición acá, fetch. Puedo pegar esto acá. Puedo llamar el archivo JSON, perdón, el archivo JavaScript por acá. En teoría, en este momento, estoy llamando esta petición. ¿Esta petición funciona o no va a funcionar? No, aquí no depende. ¿Funciona o no funciona? No, esa no es la razón. Señor, ¿por qué? Por la dirección URL que le estoy dando.
esta URL no existe para mí. La URL que para mí existe es la que está en el servidor, que es una de estas dos, dependiendo a la cual quiera acceder. ¿Ok? En este caso, puedo dar esto. No sé si esto funcione. Segundo. Si yo miro acá, me dice datos obtenidos y si le doy clic acá, me aparece la información que tengo guardada en el archivo JSON. ¿Ok? Como si estuviera haciendo una consulta a una tabla de una base de datos. Por eso les digo que esta forma de trabajar es temporal y nos va a servir en gran medida para nosotros poder ir construyendo nuestro front sin depender del backend, siempre y cuando tengamos la misma estructura de la base de datos. ¿Ok? Pues ahí lo que irá a cambiar son algunas cosas que son los endpoints y cómo nos los vayan a dar. Si todo eso está definido claramente, pues los cambios que vamos a tener que hacer van a ser muy pocos. A no ser que nosotros muy amablemente creemos variables de entorno y que sea más fácil cambiar la variable de entorno y eso se replique en toda mi aplicación. ¿Ok? Ahora, si yo quiero guardar información, teniendo en cuenta ese fetch, aquí tengo una opción. Aquí tengo un objeto, estoy creando un objeto en JavaScript que se llama nuevo post. Nuevo post me está recibiendo el título, el cuerpo, eso es lo que tiene la descripción, el user ID. Luego en la petición estoy especificando la URL, el método y el encabezado. En el encabezado yo debo definir el tipo de contenido que voy a transmitir. Y como yo voy a enviar el cuerpo en formato JSON, debo especificar que es application JSON. Si no, no me lo va a recibir, me lo va a rechazar. Luego aquí en el body debo especificar, dale JSON.specify. ¿Por qué? Porque convierte el objeto literal a formato JSON para poder ser transmitido. Aquí tengo la respuesta y aquí voy a obtener el mensaje que dice post creado data y tengo el mensaje de error. Entonces, como ustedes me han entendido correctamente, alguien va a pasar aquí a mi computadora y va a construir el archivo JavaScript que me permita hacer el post a una categoría. Sheila, tengo por acá, esto es basado en Web Component, lo que ustedes ya saben, ¿no? api.js, que es lo que yo le pedí a Cristancho, según la apreciación de Che. Entonces, creo una constante llamada API URL. API URL va a obtener la URL de quién? De mi servidor JSON Server. Quiere decir que cuando ustedes me entreguen el proyecto y yo ejecute mi servidor, él me va a dar un puerto. Entonces yo simplemente vengo a estos parámetros de configuración y modifico el puerto. Si ustedes me ponen a modificar el puerto
una, dos, tres, cuatro. Por cada vez que tengan que modificar, les quito un punto. Porque así es la vida. Entonces, debemos estandarizar, debemos crear variables globales. Una variable global es una constante donde yo voy a especificar la URL y el puerto. Quiere decir que también tengo una constante llamada mi encabezado. Y en mi encabezado voy a crear una instancia nueva del encabezado, del header. Tenemos un método que utiliza una función flecha, que era lo que le pedía a Cristanchi. Cierto que Sheila lo mandó a la guerra sin armas y sin escudo. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Tenemos un bloque de tipo try catch, que es para capturar errores en tiempo de ejecución, y ustedes lo vivieron en Python, donde estoy definiendo acá una respuesta. Como la respuesta va a quedar almacenada en esta constante, la tengo que invocar de manera asincrónica y le debo colocar el await. Await fetch. Luego tenemos acá una interpolación de variables. Donde esa interpolación de variables me va a permitir agregar la variable de la URL. Luego pregunto, señor, eso que usted hizo da una respuesta, ok, 200. Si es así, le voy a pedir el favor que tome la respuesta y me la almacene en un JSON. Y al final retorne datos. En caso que no, URL no es correcta. 401. 404, el contacto no existe. O sea, no hay nada o algo así. Este 404 es típico en navegación web cuando estoy tratando de acceder a una página que no está. Y en caso de que no se cumpla nada de esto, se presentó un error en la petición. Consulte al administrador. ¿Quién es el administrador? Ni idea, ¿cierto? En caso de que ocurra un error, un catch, una excepción, pues la reporto acá. ¿Cómo funciona acá el post contact? Es muy similar. Tenemos esto. Aquí tenemos un patch, donde este patch me permite hacer una actualización parcial. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos el async. Y aquí recibo los datos que voy a modificar, pero también recibo ID del registro que quiero modificar. Y acá le estoy diciendo que quiero usar el método patch. ¿De quién? ¿Del patch? Entonces, de acuerdo a eso, ya tenemos que empezar a combinar con los status. Lo que pasa es que estas peticiones acá están simples. Acá no estamos analizando los status. Y el status es el que al final me devuelve qué es lo que está pasando en la petición fetch. Miremos, aquí tenemos el delete. Muy parecido al patch. Recibo un ID, que es el registro que quiero eliminar. Le decimos que quiero usar el método delete. ¿Y qué tenemos acá?
las exportaciones de las funciones. ¿Se acuerdan que lo vimos? Ahora, pues ya aquí teniendo este repositorio o este archivo que es el encargado de hacerme las operaciones del CRUD. Esto se llama un CRUD. Crear, leer, actualizar y eliminar. ¿Ok? Profe, y si yo tengo 10 elementos allá en el JSON server, por ejemplo, tengo contactos, productos, ciudades, países. ¿Por cada uno de esos tengo que hacer un archivo de estos? Sí. ¿Ok? Sí lo deben hacer. ¿Cada archivo debe tener esta configuración inicial? Sí, la debe tener. Profe, pero usted me está pidiendo que esto sea una constante. Ah, pues sencillo, crea un archivo JavaScript y haga la exportación de la constante, como les enseñé. ¿Sí o no? Y lo vinculan acá como un import. También. Y acá pues tenemos, por ejemplo, acá tenemos un contact model. Normalmente cuando uno trabaja ya un poquito más en serio, crea modelos de datos. Un modelo de datos es la representación de la data que yo necesito enviar. ¿A dónde? A mi servidor, a mi base de datos. Entonces, el modelo para contactos va a ser nombre, apellido, número de celular, email y el número de residencia. Y voy a exportar contact model. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo bastante básico, y es que aquí tenemos los componentes web, los web components. Tenemos el componente de contacto. Y fíjense que aquí estoy llamando el componente de registro y el componente de listar. Ahora, pues no voy a hacer la ejecución de esto. Mañana vemos la ejecución y el funcionamiento. Porque les voy a dar por ahí media horita para que sigan trabajando en el proyecto que están haciendo. Fijémonos que aquí tenemos el data que veíamos el día de ayer. Entonces yo quiero que ese data contenga una lista. Y esa lista va a contener unos elementos. Profe, ¿para qué son esos elementos? Mañana lo sabrán. Esos elementos los voy a utilizar para poder mostrar y ocultar. Profe, es que no entiendo ocultar y mostrar. Para que de pronto lo tengan claro, si yo le doy clic, estoy mostrando el formulario de registro. Si yo le digo listar, estoy ocultando el formulario de registro y estoy mostrando lo que sería el listado de los productos. ¿Ok? Lo mismo acá, citas, no tengo nada, por eso no se muestra. Esto está deshabilitado. Mañana hacemos el ejercicio completo. ¿Ok? Del formulario. Obviamente no voy a hacer todo, pero sí por lo menos para visualizar, porque cuando le doy clic acá, habilito esto, manejo esto. Si le doy cancelar, vuelvo y habilito esto y se deshabilita esto. ¿Ok? Pero en este momento, nos damos cuenta que yo tengo acá un componente llamado contacto. Y aquí lo tengo. Donde contacto contiene ¿qué? Una información. Donde esa información hace referencia a quién. Aquí tiene un menú, ¿cierto? Y fíjense que por aquí estoy llamando el componente de ¿qué? De registro de contacto. Y por aquí estoy llamando el componente de ¿qué? De listado.
Pero fíjense lo siguiente, que el registro de contacto ¿está qué? ¿Está qué? ¿Y qué significa en bloque? Que se puede visualizar. Mientras que el componente del listado de contacto está en none. Quiere decir que no se puede visualizar. Entonces, en tiempo de ejecución, yo lo que hago, ahí como para adelantarles el chisme, es decir, oiga, necesito que vaya y me haga la consulta a menú contacto, lo recorra, obtenga el valor y el ID. Estoy desestructurando un array. Le agrego un listener ¿a quién? Al valor. Valor contiene el hipervínculo. O sea, este señor y este señor. O sea, le estoy agregando el evento click a los hipervínculos. Luego le pregunto acá o le digo que por favor me convierta este señor en un formato JSON para poderlo recorrer. ¿Ok? Le digo acá que por favor en la variable tarjeta visualizar tome document query selector data 0. Si miramos acá, profesor ahí entre su locura, ¿cierto? Emocional, dijo, la posición 0 va a hacer referencia a lo que quiere ver. La segunda posición va a contener todos esos elementos que quiere ocultar. Entonces el profe llega y dice, seleccione data en la posición 0. Entonces viene data en la posición 0 y va a ser el ID que se llama rec contacto. Entonces busca acá rec contacto. ¿Y qué le va a decir? Póngalo en bloque. A pesar de que ya está en bloque, pues póngalo en bloque. ¿Qué va a suceder con los demás? Data1.forEach. ¿Por qué data1.forEach? Porque este man es un arreglo y lo necesito recorrer. Entonces, cuando se va recorriendo uno a uno, el profesor le dice, venga, vaya y busque en el DOM el query selector card, que es este señor, y póngale el estilo en display, none, y ya, y oculta el resto. Easy peasy. ¿O no? ¿Ah? Ah, no, ustedes verán si lo retoman y lo utilizan para sus tarjetas. Espero que le hayan hecho captura de pantalla porque no le voy a pasar el repositorio. Eso está en mi repositorio, búsquenlo. Ese repositorio está en mi repositorio. ¿Cómo se llama? Agenda contactos.